Padre Celestial, Señor, en esta hora venimos delante del trono de tu presencia, Señor. Postrados, Señor, pidiendo que podamos recibir de tu Espíritu Santo, que sea nuestro Maestro en esta hora, y que podamos aprender de ti. Señor, tenemos una amonestación que dar al mundo, y ahí tenemos que ser fieles. Somos débiles. Y pedimos, Señor, que podamos ser fieles a ti, y que tu Espíritu puede morar aquí con nosotros, y que tus santos ángeles nos acompañen en este sábado santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues un feliz sábado a todos otra vez. Le voy a mencionar en la parte número 1, hablamos un poquito de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y pues en la parte número 2, estudiando, me di cuenta, dije, realmente hablamos de la imagen de la bestia de Estados Unidos en la profecía bíblica. Pero me di cuenta, dije, ¿sabes qué? Vamos a tener que regresar en la historia para poder entender esto correctamente, donde estamos hoy en día. Porque ha habido muchos cambios en esta nación y en el mundo completo, pero estamos hablando más bien en esta serie de los Estados Unidos de Norteamérica, hablando de la imagen. ¿Cómo fue cuando surgió y se levantó esta nación y cómo es ahora? Y la pregunta aquí es, ¿América protestante? Es una pregunta, o sea, ¿América o los Estados Unidos de Norteamérica es protestante ahora? Y por eso vamos a mirar aquí la profecía un poquito de Daniel capítulo 2. Y vamos a repasar algunas cosas que se menciona ahí. Ustedes saben, y no voy a repetir mucho porque esto yo creo que lo saben, estos son los reinos, ¿verdad? De la historia profética de las naciones. Aquí tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana. Y aquí vemos la división en los dedos, que eran ¿de qué? De hierro y barro, ¿verdad? Aquí vemos la división, ¿verdad? Roma fue dividido en 10 tribus. Y hoy en día, ¿verdad? El mundo se compone de prácticamente estas tribus, tanto como en Europa, Estados Unidos solamente siendo colonias de alguna de estas naciones, ¿verdad? Originalmente. Dice Daniel 2, versículo 41, dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, serán un reino, ¿qué cosa dice acá? Dividido, dice, más habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Así que no está diciendo qué sucede aquí, pero ahora mira interesantemente el 42. Dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será parte fuerte y, dice ahora, y frágil, ¿verdad? Aquí compartí este comentario, hoy es de el libro de Daniel, es un comentario de Daniel y Apocalipsis, ¿verdad? Tiene citas del Espíritu de Profecía, de los pioneros adventistas y de historia. Dice aquí, hablando del barro, dice el barro fangoso, dice de esta profecía puede simbolizar a una iglesia lodosa, sucia. Dice, a una iglesia infiel, apóstata. ¿Qué estamos viendo? ¿Barro? ¿Con hierro? ¿Cómo está el barro? Sucia. Dice aquí, o infiel, apóstata. Dice, ¿qué hará qué? Intentará unificarse con los fragmentados, ¿y qué más? Elementos políticos del caído y
pagano imperio romano. Debe ser al revés, el imperio romano caído. La traducción un poco difícil ahí. Pero allí dice que el intento aquí, el barro, tanto como el hierro, es el deseo de la apostasía unificarse con el poder político. Sigue diciendo aquí, dice: hemos llegado a un tiempo cuando la sagrada obra de Dios está representada por los pies de la imagen. Dice, en los cuales el hierro está mezclado con barro. ¿Cómo es? Dice, Dios tiene un pueblo escogido, cuyo discernimiento debe ser santificado. Amén, por eso, ¿verdad? Dice, y que no debe convertirse en profano poniendo en el fundamento, ¿qué cosa? Madera. Ya ves, dice, cada alma leal a Dios, a los mandamientos de Dios, verá que el rasgo distintivo de nuestra fe es el día de reposo, el séptimo día. Dice, si el gobierno honrará el sábado, honrara el sábado como Dios lo había ordenado, tendría el poder de Dios. Ahora, ¿por qué está en la condición estas naciones o esta nación hoy en día? Si llegará a alguna condición, es ¿por qué? Porque están deshonrando a los mandamientos de Dios, están deshonrando a Dios, y por lo tanto la protección, la bendición de Dios, ¿dónde está? La presentación número 1 hablamos de la segunda bestia que tenía 2 cuernos como un cordero. Y dijimos que eso representaba 2 cosas, 2 poderes, ¿verdad? El protestantismo y el republicanismo. Y él dice, conflicto de los siglos, eso es el secreto de su poder y de su prosperidad. El secreto. Ahora usted le quita esas 2 cositas y quiere pasar a la nación ahora. ¿Está prosperado? ¿O cómo sería? Dice así, si el gobierno, no, ya leímos eso. Dice, tendrá el poder de Dios y, ¿qué dice acá? Defendería la fe que una vez fue dada a los santos. Dice, pero, dice aquí ahora, ¿quiénes? ¿Quiénes son? Apoyarán el día falso, o sea, el falso día de reposo, y mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, o sea, el domingo. Las personas, ¿verdad?, que representan los estados, colocando por encima el sábado que el Señor santificó y bendijo, y apartándolo para que el hombre lo observe, ¿cómo dice aquí? Santamente, como una señal entre Dios y su pueblo por 1000 generaciones. Dice, la mezcla de los asuntos de la iglesia, ¿y qué más? Y de la administración política se representa con... ¿Notaron? Dice aquí, esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. ¿Qué está pasando en el mundo hoy en día? Hay una unión entre los políticos y los religiosos. ¿Qué es la imagen de la bestia? Es una imagen de lo que hizo la primera bestia, ¿sí o no? Y la primera bestia había mezclado ambos poderes, religioso con político, ¿verdad? Pero dice aquí, esta unión está debilitando. Y cuidado, no solamente, tú sabes, muchas veces pensamos la gente de afuera, cuidado a aquellos que profesan ser pueblo de Dios, entre comillas, de mezclar y ser debilitado por estar mezclándose con políticos, las cosas religiosas con políticos.
Profeso pueblo de Dios también. No caiga en la trampa. Dice aquí, esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá, ¿qué? ¿Qué cosa acá? Malos resultados. Dice, los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Ahora noten bien, si nosotros miramos la historia de todas las naciones, ha habido, ¿verdad?, una paciencia de cada nación antes que reciban los juicios de Dios. Pero dice aquí que están casi traspasando los límites. ¿Y qué pasa cuando llegas hasta los límites? Han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. Wow. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley. ¿Con qué lo va a castigar o cómo? Y sus malas obras, ¿qué dice acá? Recaerán sobre ellos mismos. O sea, hablamos de las plagas, ¿no? Dice Daniel 2:43. Oye, vamos a enfocar este versículo un poco. Dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de ¿qué? Dice ¿qué? Alianzas humanas. Es una clave para hoy. Alianzas humanas, pero no se unirán uno con el otro, como el hierro no se mezcla con él. ¿Aprendimos algo de Daniel 2? Bueno, yo creo que subimos ya, ¿no? Pero vamos a ver la historia. Porque ahora yo dije, mira, para entender lo que es esto ahora, hay que volver. Y vamos a mirar cómo ha sucedido. Seguimos acá. Esto sale del mismo comentario, pero está citando aquí un libro de Miller. Mezclándose, dice, con la simiente de hombres, es decir, uniendo a la iglesia ¿con qué? Con el Estado. Está comentando el mismo versículo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Dice, lo eclesiástico con lo civil en el gobierno. Eso es lo que las uniones que quieren hacer, que quieren mezclar aquí en Daniel 2. Y aquí vemos, ¿verdad?, que en Daniel 2, cuando estos son los dedos, ¿verdad?, los tribus, los dedos del pie de la imagen. Ahora, una de estas naciones, y podemos hablar de varios también, trataron de hacer alianzas humanas en casamientos con reyes, con reinas. De ese modo trataron de hacer alianzas y también uniendo iglesia con las naciones. Ahora, a ver, puse aquí algunas cosas que dije, tenemos que volver. Estados Unidos, originalmente, muchos que migraron a Estados Unidos ilegalmente, vinieron a esta nación y originalmente, ¿de dónde eran? ¿Usted conoce a este hombre? Era rey de Inglaterra. Henry el octavo. Enrique el octavo. Aquí era su esposa. ¿No conoce quién era la esposa? Catherine, que era de España, ¿verdad? Y se le había enviado a ella para casarse con él. Bueno, ella primeramente se casó con el hermano, porque él era el primer hijo, pero él murió. Y luego se casó con el hermano. Ahora, ellos eran católicos. Y la hija, especialmente en España, ¿verdad? Ella era muy celosa con la fe católica. Y cuando llega a Inglaterra, le da como un refuerzo, ¿verdad?, a unir el Estado, ¿verdad?, con la iglesia. Ahora, ¿qué sucede? Es que aquí y repasar por encimita, no hay que meterse tanto de lleno. Ella nunca pudo producir hijos para el trono. Y ahora este rey quería, ¿verdad?, tener otra esposa porque quería tener un hijo.
Y ahora le pide permiso a divorciar al Papa, porque él no podía divorciar. Ahora, no sé si noten algo ya, ¿no? Tiene que pedir permiso a quién para poder divorciar. ¿Quién tiene el poder político más religioso aquí, no? Pero el Papa dijo, no voy a permitir. Y había una razón por eso también. Pero bueno, ellos se unieron, estas dos naciones, Inglaterra y España. Y una de las razones que se unieron es porque querían unirse en contra de Francia. Ahora, en ese momento había mucho interés del obispo de Roma en Francia. Y por eso él no quiso darles permiso que tomara otra esposa, porque le iba a quebrar algún asunto aquí que le convenía. O sea, no era un asunto de respeto a Dios, sino que era un asunto No. Es más, normalmente lo hubiese permitido. Normalmente, pero como no le convenía políticamente a la iglesia o al obispo, pero luego él lo que hace es esto. Él corta la relación entre Inglaterra y la iglesia católica. Y ahora se levanta la iglesia de Inglaterra. The Church of England, en inglés se llama. Y ese declara jefe supremo o la cabeza de la iglesia de Inglaterra. Y corta sus relaciones religiosas y diplomáticas, políticas con Roma. Y ahora toma otra esposa, que de hecho no tuvo hijos tampoco. Pues el asunto es, después se le acusa a esta por cometer adulterio y él le mata a la segunda esposa, manda a matarla. Pero el asunto es aquí, me gustaría pasar hasta acá la historia. ¿Ustedes no conocen a estas personas? Esta, Joan, María, Mary, Queen of Scots. María, rey de los escoceses. Sí, Escocia. ¿Sí conocen la historia? ¿No? Era una reina católica. No, pero ella estaba casada con el príncipe de Francia. Pero murió y ahora va a volver a reinar en Escocia. Pero ¿qué sucede? Que ella también tenía de la sangre de Inglaterra y ella quería dominar no solamente allí su reino, sino que quería Inglaterra para ella. Pero aquí estaba lo único realmente descendiente del rey, él nunca tuvo hijos, es la reina. ¿Sabe cuál es la reina? Elizabeth. La reina Elizabeth. ¿Nunca escucharon la reina Elizabeth? No, nos falta leer. Están en conflicto los siglos, hermano. Bueno, la reina Elizabeth apoyó la fe reformada, o la reforma, ¿verdad? La iglesia reformada o la fe reformada. Y aquí hubo muchas luchas, porque algunos querían establecer y volver todos a la fe católica en Inglaterra, y otros querían apoyar la fe reformada. Pues el asunto es que esta mujer no le fue muy bien allí en su país, en Escocia, y luego tenía que venir a Inglaterra a sobrevivir allí, y Elizabeth lo permitió, pero se había encontrado intentos a su vida porque se había unido con los católicos para asesinar a ella. Entonces ella lo tuvo que mandar a matar a ella también, y pues lo mataron, le cortaron la cabeza. No, a Elizabeth lo mandó a María, a María, porque estos se juntó, parece, no sé si fue con los españoles, pues yo sé que eran católicos, y siempre el intento era derribar a aquellos que estaban en favor de la reforma para establecer la fe católica. ¿Ok? Pero
antes que murió, ella tuvo un hijo. Y este hijo, ella tuvo un esposo que murió también, fue asesinado también, pero él era de sangre de Inglaterra. Entonces era su sueño que este hombre, algún momento, fuera rey de Escocia y de Inglaterra para unir a los dos países, ¿verdad? Pues Elizabeth tuvo muchos intentos en su vida de asesinarla, pero ella reinó como 45 años, casi 50 años. Y no sé, Dios lo había guardado a ella todo ese tiempo, pero eventualmente con la edad y todo muere. Y naturalmente ahora viene, ¿no sabe quién es? King James, Jacobo, es de la Biblia, ¿no? Y él asumió el trono de Inglaterra y Escocia. Sí. Entonces, yo te pregunto, hermano, ¿aquí había un intento en la vida de este hombre también? Sí, los católicos habían deseado y lo que hicieron, pues, pusieron un montón de explosivos debajo del parlamento. Y cuando se iba a dar un discurso, el nombre famoso se llama Guy Fawkes. Él iba a prender, ¿verdad?, aquellos explosivos y iban a matar no solamente al rey, sino que todos los jefes de estados de una vez, poner personas católicas ahora en poder, ¿verdad? Pues la cosa es, y en Inglaterra hasta el día de hoy se celebra es como un recuerdo, ¿verdad?, de este evento. Se había encontrado, alguien le había dicho, ¿verdad?, lo que estaba haciendo, y lo vinieron, lo arrestaron, lo cogieron, lo tomaron, y pues nunca pasó, ¿verdad? Eso, si hubiese pasado, nunca, yo creo, hubiese tenido la Biblia King James o de Jacobo. Nunca lo hubiese tenido nosotros. Bueno, él promovió que se hiciera. Ahora, noten bien, los católicos nunca permitieron que se tuviera la Biblia en su propio lenguaje. O sea, la gente nunca lo tenía en inglés, era en latín, ¿verdad? Y que no se podían leer. En las misas no era nunca en su propio lenguaje, ¿verdad? Pero aquí es amistoso a la fe reformada. Así que solamente para que un poco de historia, y vemos aquí de las luchas de Inglaterra, ahora a rato pasa a las colonias de los Estados Unidos. Ahora las personas que venían a esta nación estaban huyendo de dos poderes. Uno, la católica. Y hablamos de inmigración en Estados Unidos, en que la gente estaba huyendo de ese poderío. Pero dos, la iglesia de Inglaterra también, porque se había establecido casi con la misma estructura y había mantenido muchas de las estructuras católicas, y también tenía mucho poder despótico dentro de ellos. Pero aquí miramos en la enciclopedia un poco. La gente no le gusta mucho Wikipedia, pero es la más común que se usa. Dice aquí, la citación, y vamos a mirar cómo se levanta en Estados Unidos. ¿Cuál es la citación? Porque hoy por hoy encontramos los hombres que están en poder, en el gobierno y todo hoy en día. Ahora, ¿eso hubiese podido pasar en el pasado? Vamos a ver. Dice, la citación de la Iglesia Católica en las 13 colonias se caracterizó por una extensa persecución religiosa proveniente de ¿quiénes? A ver, de las sectas protestantes que apenas permitían la tolerancia religiosa a los católicos, dice aquí, residentes en territorios donde. ¿Entendieron la cita o no? Según esto, dice que los protestantes las sectas protestantes persiguían a los católicos, según esto, ¿verdad? Los protestantes vinieron, establecieron, pero realmente lo que era que no querían permitir la entrada de los católicos a las colonias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vinieron huyendo de ese poder, ¿sí o no?
Entonces, seguimos mirando aquí. Dice aquí, el anticatolicismo estadounidense tiene sus orígenes, ¿dónde? En la Reforma o la Reforma protestante. Entonces, esta postura americana o de las colonias que eran anticatólicos tenía su origen en la Reforma protestante. Por eso dice, Estados Unidos es una nación o era una nación protestante. Y cuando se establecen aquí, mantienen esa postura anticatólico. La pregunta es hoy en día, Estados Unidos es protestante. Era. Dicen los colonos británicos o de Inglaterra, ¿verdad? Que eran predominantemente protestantes. Dice que se hacían ¿qué? No solamente a la iglesia católica, sino también a la iglesia ¿cuál? De Inglaterra, que creían que doctrinas y prácticas católicas, o sea, ellos seguían muchas doctrinas y prácticas católicas. Entonces los reformados tampoco les gustaba el poderío de ambas iglesias, porque se parecían muchos. Por esa razón la consideraba insuficiente reformada, o sea, necesitaba hacer más reformas. Los protestantes, dice, descontentos con la iglesia de Inglaterra, formaron los primeros ¿qué? Religiosos en América del Norte. Sigue diciendo, Massachusetts. Me gusta Massachusetts. Yo me crié en Massachusetts. Fue colonizado por primera vez por, mira lo que dice la enciclopedia, disidentes religiosos ingleses. ¿Qué quiere decir cuando dice disidentes? ¿Eran reformados? No, es que todo lo que dice la enciclopedia lo dice en conflicto de los siglos, es lo mismo, hermano. Dice, los católicos no estaban permitidos, ¿dónde? Entonces, o sea, sabiendo algo de Massachusetts, esto me llama la atención. Porque dice aquí que los católicos no eran permitidos entrar a Massachusetts. Pero ¿qué es lo que hay en Massachusetts hoy en día? Bueno, vamos a verlo ya mismo. Dice, los católicos evitaron Massachusetts durante el periodo colonial después de que las leyes aprobadas en 1647 a 1700. Esas leyes, ¿qué hicieron aquí? A ver, prohibir a los sacerdotes católicos residir en la colonia bajo pena de ¿qué? ¿Está fuerte? Bueno, dice aquí, cerca del final del reinado de Carlos el I, que murió en 1649, la inmigración forzada de los quienes, de los irlandeses, llevó a muchos a... Se escucha, pero no se puso a grabar. Ahora nota qué pasó ahí. Massachusetts no se permitía católicos, pero ahora hay inmigración forzada de los irlandeses. Ahora, ¿qué creían los irlandeses? No se olviden de este detalle, porque al final lo van a usar. Lo van a usar. Bueno, no se olviden, apúntalo. Dice aquí, los nativos de... No puedo decir eso. Abenaki, no sé ni a dónde. Convertidos por misioneros jesuitas, ¿en dónde? En Quebec, Canadá. ¿Ok? Ahora, noten bien. Los católicos, y más bien los jesuitas, sí podían ir a Canadá, porque fueron establecidos por los franceses. Y no sé si se recuerda la guerra civil
o no civil, de la revolución, Inglaterra en esta nación luchó contra los franceses. Y los estados franceses, vamos a decir así, Luisiana, estado francés, y otros estados franceses, eran donde se podía establecer la fe católica. Pero en las colonias ingleses no se permitía. Entonces ellos entraban por Canadá, pero luego bajaron hasta ¿dónde? ¿Qué dice acá? A ver, New Hampshire. Y tú sabes que New Hampshire llegas al borde con Canadá. Entonces, ilegalmente inmigraron de Canadá adentro de Estados Unidos por ese medio, ¿verdad? Dice, originalmente colonizado por anglicanos, o sea, de la iglesia de Inglaterra realmente. En el año 1641, New Hampshire quedó bajo la jurisdicción de Massachusetts, o para ese entonces era parte de Massachusetts. Dice, pocos católicos aparecieron entre los primeros colonos. Dice, ya que fueron, ¿qué dice acá? Prohibidos por el Estatuto de Consejo de Plymouth, Massachusetts, ¿no? Que excluía de Nueva Inglaterra. Usted sabe hoy en día qué es Nueva Inglaterra. Massachusetts, Connecticut, New Hampshire, Vermont y Maine. Todo el noreste. ¿Ok? Es Nueva Inglaterra. Sí. New England, Nueva Inglaterra. A todos los que no habían prestado juramento de supremacía. A los católicos se le negaba el derecho de los hombres libres bajo la comisión, ¿verdad? Dice que requería el juramento de supremacía. Dice, y esto fue respaldado por la Asamblea General celebrada en Portsmouth el año siguiente. Es decir, que ellos no podían tener puestos de poderío dentro del gobierno en ningún otro lado. Dice, en el año 1696 se impulsó al pueblo un juramento de prueba bajo pena de ¿qué? De multa o qué más. Encarcelamiento, dice, y la proporción de los católicos continuó bajo la Constitución estatal, incluso después de la adopción de la Constitución federal. Ahora miramos, hablamos de Massachusetts, ¿no? No, pero ahí vamos, hermana. Mira, hablamos de Massachusetts, hablamos de New Hampshire. Ahora venimos, ¿qué? Virginia. Ok, Virginia dice, en el año 1624, Virginia se convirtió en una colonia de la corona de Inglaterra. Y fue nombrado, yo entiendo, Virginia era la virgen, que era reina Elizabeth. La reina virgen. Pero bueno, eso, detalles no importa, ¿no? Dice, debido al establecimiento de la iglesia inglesa, se mostró, ¿qué cosa? Hostilidad hacia los seguidores de otras creencias y hacia los, ¿quiénes? Católicos en particular. El rey Baltimore intentó en vano plantar una colonia, ¿qué? Católico, ¿dónde? En Virginia. Ese nombre Baltimore, ¿lo conocen? ¿No? ¿Nunca he ido a Maryland? Pues Baltimore, primeramente, no es su estado, es ciudad de Maryland. Baltimore trató de establecer una colonia católica en Virginia, pero ¿qué pasó? A ver, ¿me pueden leer aquí? Se promulgó una legislación estricta contra ¿quiénes? ¿Dónde? En Virginia. Declaró, ¿verdad? Dice, en 1641 un decreto declaró que los seguidores del Papa serían multados como 1,000 libras de tabaco, y eso es lo que era, ¿verdad? De valor en ese entonces, ¿no? Si intentaba ocupar el cargo o algún cargo en el gobierno, ¿verdad? O de poder dentro de la colonia. Dice, al año siguiente,
todos los sacerdotes se les dio 5 días. ¿Para qué? Para dejar la colonia, para que se largaran. Esto pasó en Virginia. En Virginia. No, en Virginia. Estaba hablando del hermanito Baltimore. Vamos a seguir con el hermanito Baltimore. Dije, los registros del condado de Norfolk muestran que los padres Edmonds y Raymond fueron arrestados. En el año 1699 se privó a los católicos de su derecho ¿de qué? De al voto, y más tarde se impuso una multa de 500 libras de tabaco por las infracciones de la ley. No podían votar. Antes que... Ajá, dime. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Esa es la pregunta. O sea, la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué no permitir católicos que toman puestos de responsabilidad? ¿Por qué no permitirlo a ellos a votar? ¿Por qué no? Porque yo ya traía una experiencia del pasado en Europa o allá en Inglaterra o en Roma, como ellos habían estado sufriendo por haber permitido que la iglesia y el Estado se juntaran. Y como nosotros, vamos a decir ahora, no es que nosotros somos anticatólicos que odiamos personas católicas, ¿verdad? Que no es así, porque tienen familiares, seres queridos, amigos, ¿verdad? Católicos, y no tenemos nada contra ellos. El problema es que el sistema de gobernar esa iglesia es despótica y no es de Dios, ¿verdad? Entonces, quiero volver a la pregunta. ¿Por qué no permitía? Y esto me llama la atención, derecho de voto. Porque el entendimiento era que si algunos católicos tomaran puestos de poderío dentro de las colonias o de la nación, y esto es el pensamiento de los padres fundadores, ¿verdad? Iban a tomar toda la nación y las colonias y la nación de Estados Unidos, y iban a apoderarse de todos los puestos de poder dentro de la nación. ¿Cuándo pasaría eso por fin? ¿Cómo está hoy en día? Yo te pregunto, hermano. ¿Dónde estamos? No se permitían ellos votar. ¿Por qué? Porque si se podían votar, lo que iban a llenarlo, así como hicieron en Massachusetts con los irlandeses, de un montón de católicos, y dice, ahora vamos a votar. Y sabían que las personas, estos que ellos traían, y muchas veces habla de sacerdotes, luego habla de jesuitas también, porque el intento era, ¿verdad?, ponerse en los altos rangos, ¿verdad?, y tomar poder, así como en Inglaterra vinieron a hacer lo mismo acá, ¿verdad? Bueno, sigue aquí. Es un poquito difícil leer todo esto, pero es buena historia. Dice, el catolicismo se introdujo en las colonias ingleses en el año 1634 con la fundación de la providencia de Maryland, o la tierra de María, Maryland, por Cecil Calvert, segundo varón de ¿qué? Por eso tienen Baltimore, Maryland hoy en día. Dice, sobre la base de una carta que otorgaba, al padre George Calvert, primer varón de Baltimore. Los primeros, dice aquí, pobladores iban acompañados de misioneros. ¿Cuáles? 2 misioneros jesuitas que viajaban como... Porque entonces los jesuitas entraron de Canadá a Nueva Hampshire, y aquí vemos que los jesuitas se meten por acá, ¿dónde? Dice que viajaban como caballeros aventureros, o sea que desde ese tiempo empiezan a infiltrarse. No, y desde antes. Lo que pasa es que había muchos intentos para detener, ¿verdad? Pero yo te pregunto, hermano, ¿cuál es uno de los puntos más importantes cada vez que hay, ¿cómo te digo?, luchas políticas aquí en esta nación, especialmente cuando se escoge a un presidente y se hace campañas? Uno de los temas que se habla muy a menudo es ¿cuál? La inmigración. La inmigración. ¿Y por qué?
Algún partido quiere ser más liberal en la inmigración, algún partido quiere ser menos. Ahora, hoy en día no lleva los mismos propósitos que llevaba en ese entonces. Hoy ya es otra cosa. Pero no sé si notan. Dice, sin embargo, y en el tema número 1 presentamos que cuando el obispo de Roma, el Papa Francisco, vino delante del Congreso, una de las cosas que él mencionó era la migración. Y dijo, esta nación siempre ha sido una nación con puertas abiertas a los otros países de inmigrar. Pero él no mencionó la historia, por qué vinieron los primeros de Europa, por qué se vinieron para acá. Eso no lo dijo. Dice aquí, sin embargo, esto es lo último de lo difícil. Ya están cansados. Sin embargo, la derrota del año 1646 de los ¿qué? Realistas de la guerra civil inglesa condujo a leyes estrictas contra la educación católica. Ahora le voy a decir otra cosa. Y no tuve tiempo a indagar mucho lo que nosotros aprendimos no hace mucho en la televisión. Pero lo voy a mencionar como quiera y otro día vamos a profundizarlo. ¿Por qué la educación católica? Y la, ¿qué cosa? La tradición de jesuitas conocidos de la colonia. Dice, los jesuitas que hicieron aquí, continuaron dirigiendo escuelas católicas clandestinamente desde su casa. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tan grande este asunto de la educación católica? Tú sabes que donde se dio donde se dio el golpe en la Reforma Protestante era en la educación. Cuando se educaron los hijos reformados, bueno, miramos los valdenses, o miraron, ¿verdad?, la Reforma. Martín Lutero, cuando se establecieron universidades basadas en la verdadera educación, la Iglesia Católica perdió mucho poder. Pero cuando quieren conquistar, vienen a conquistar con eso mismo, con educación. Nosotros vimos, yo y mi esposa vimos un programa en la televisión aquí en Houston, que yo me quedé maravillado. Historia que yo nunca había escuchado en mi vida. Y era como el gobierno americano estaba quitando terrenos a los indígenas de esta nación, los indios. Y quitaba los terrenos porque ellos son industrios, o sea, ellos sobreviven, se sostienen de la tierra. Y le quitaban esas tierras para hacer lo que fuera, construir, ¿verdad?, otras cosas que van a construir encima. Y entonces se quedaban pobres y no se podían sostener. Y tú sabes lo que tenían que hacer. Iban al gobierno a pedir ayuda a lo que se conoce como el welfare. Ahora, cuando hacían eso, venía ese programa de gobierno, welfare, y le quitaba a los niños, uno por uno, cada familia. Y hubo un momento en la historia de que era tan común que los indígenas allí en North Dakota y Arizona, esos estados donde hay muchos indígenas, le quitaban casi algo astronómico, 60, 70% a los hijos y los llevaban a programas, ¿verdad?, de familias, y lo ponían en escuelas. El gobierno estaban dando dinero a las escuelas católicas para traer esos niños ahora. Y el propósito, ellos lo dicen, ellos lo estaban diciendo porque ya eran adultos y estaban contando ¿verdad?, su historia, como le quitaron sus casas. Algunos nunca vieron a sus padres otra vez, algunos nunca vieron sus hermanas, sus hermanos otra vez. Eran, dice, para borrar nuestra identidad o cultura. Era educarse ahora como católicos, y ya que eran adultos no conocían sus raíces. Wow. Entonces vemos por qué esto era un peligro. Ahora yo te pregunto algo, hermano.
para que abrimos nuestros ojos este sábado. ¿Y los presidentes de Estados Unidos? Vamos a hablar de algunos de los últimos. ¿Dónde se educaron? En las universidades. Aquí tengo acá. ¿Usted conoce este? ¿Cómo se llama? Bill Clinton. ¿Dónde se educó? Georgetown University. Una escuela católica. Ok. ¿Usted conoce a este hombre? No se mira muy lejos, ¿no? Él se llama George Herbert Walker. George Bush. El segundo. El hijo. Aquí tiene la sociedad secreta de Skull and Bones en Yale University. Esto lo sabemos. Toda información pública. El famoso Donald Trump. Muchos, míralos, no se dejen engañar, hermano. Daniel capítulo 2, ¿qué decía? ¿Qué se iban a tratar de hacer? Mezclarse el qué. El barro con el qué. Con el hierro. Muchos estaban votando, adventistas, hermano, votando diciendo, no, es que si Trump se va, si viene el Biden, viene la ley dominical, vamos a ver algo aquí. ¿Dónde se educó? Él se educó en 2 escuelas, pero una de esas me llama la atención. Se llama Fordham University en Nueva York. Una escuela, dice acá, ¿cuál? ¿Qué dice? Aquí. Jesuita. Dime tú, hermano. Mira este documento de esa escuela. Tiene que ver con The Green New Deal, o sea, el asunto del medio ambiente. Fighting climate change through law. O sea, luchando en contra del cambio climático por las leyes. Es un documento que salió, ¿verdad?, de la escuela. Pero estamos viendo qué clase de educación tenía este presidente Trump. Déjenme preguntarles, hermanos, ya que estamos aquí. Cuando cada estado, los gobernadores decidieron cerrar las casas de cultos, muchos protestaron. Muchos pastores, muchas iglesias protestaron. ¿Cuáles eran que estaban protestando? ¿Se dieron cuenta? Los evangélicos mayormente, bautistas, ¿sabe? Que eran protestantes. ¿La católica protestaron? Yo no vi. ¿Las adventistas protestaron? Bueno, ustedes me perdonan, hermano. Pero bueno, aquí vemos dónde va esto. La educación. ¿Dónde estamos hoy, hermano? ¿Dónde estamos hoy? No solamente esto, no sé si se dieron cuenta cuando presenté el parte número 1, cuántas personas católicas están en poderío en Washington ahora mismo. El doctor más famoso, reconocido en Washington, ¿es quién? Fauci. Nancy Pelosi tiene un puesto de poderío en esta nación, ¿sí o no? Joe Biden tiene poder. Mira, y le mencioné esto y voy a cumplir con mi promesa. Mencioné, vamos a hablar un poquito de esta Biblia, donde él hace el juramento sobre esta Biblia, que es la Biblia familiar de los Bidens. Allí, cada vez que juraron para entrar a oficio del gobierno, para servir al gobierno, ellos juraron, y ahí está registrado, escrito en la parte de atrás, su hijo, él, cada vez que, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, aquí no se ve muy bien, pero aquí hay 2 cruces acá, que son de estilo celtas, cruces celtas. Usted conoce, las celtas tenían sus diseños, ¿verdad? Porque él dice que es una Biblia que representa sus raíces irlandeses. Irlandeses. ¿Qué hicieron los irlandeses en esta nación? ¿Para qué vinieron los... No. ¿Para qué vinieron los irlandeses a esta nación? Bueno, hermano.
¿Se recuerda a este hombre? Poderío en el gobierno. Este fue quien invitó al obispo de Roma. Este aquí que era presidente de la Cámara en ese entonces. Voy a terminar con esta cita de un artículo. Aquí puse donde se encuentra el artículo, pero es realmente lo que es un artículo. Es un artículo de un periódico católico. Y dice: Joe Biden juró ayer, esto salió cuando pues había sido la ceremonia, como el presidente 46 de los Estados Unidos, en virtud del cargo que ahora ocupa. Dice: es el laico católico más poderoso y influyente en el mundo. ¿Es qué? Más poderoso y influyente en el mundo. ¿Dónde estamos viviendo hoy en día, hermano? En una América protestante. Dice, y usted me dice: no, pero es que ha habido otro presidente católico. John F. Kennedy era católico. Pero John F. Kennedy dijo algo que para mí hasta le costó la vida, ¿no? Dijo que mis políticas, yo soy un católico, pero dice: mi religión es una cosa, mi política es otra. Pero eso no lo dice Biden, ¿no? Dice: podría decirse que ahora es el jefe del Estado católico laico más poderoso. ¿Desde quién? Napoleón, ¿quién? Dice: la cuestión es que tener a un católico a la cabeza de él o del país más poderoso del mundo no es una cosa pequeña. Por supuesto, dice aquí, la presidencia de Biden tendrá un impacto tremendo. ¿Dónde? En la Iglesia Católica, aquí en los Estados Unidos. ¿Vemos dónde estamos, hermano? ¿Se dan cuenta, sí o no? Yo sí creo que él perdió las elecciones. Yo sí lo creo completamente. Escúcheme algo aquí. Ese artículo mencionó algo. Dijo: el país es un católico más poderoso, un laico católico de cualquier país, o sea, de todos los países del mundo. Del país más poderoso de todo el mundo. Quiere decir que hay otros jefes de Estado también, ¿verdad? Solamente que esta nación es más poderosa que las otras. Pero yo te pregunto: ¿Joe Biden es católico? ¿Quién es este? De Francia, Macron, que se educó en las escuelas jesuitas. Según Francia es ateo. Pero es declarado últimamente que Francia necesita las enseñanzas morales de la Iglesia Católica en Francia. Aquí no salió mucho, bueno, unos años atrás, sí, a Raúl Castro, que dijo que él se había educado en escuelas jesuitas y que él, si el Papa siguiera hablando como hablaba, él iba a volver a la iglesia. Según esto, son ateos. Según esto, son socialistas. Según. Pero igual los jesuitas los tienen ahí bien metidos. Por eso tienen el país como lo tienen, porque quien gobierna son jesuitas. Entonces, hermanos, ¿dónde estamos? ¿Qué nos dice la profecía bíblica? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 13? No sé si vieron la primera presentación que hicimos en el librito Sparling y Magan. Leímos unas citas ahí que decía que los católicos iban a dar su poder a los protestantes para que ellos podían pasar legislación, ¿verdad?, dominical religiosa. Y eso, entonces, eso me dice que lo primero que tiene que pasar es que los católicos tienen que asumir poder ahora para prestárselo a los quienes, a los protestantes.
¿Y dónde estamos en todo eso ahora? Hermanos, Cristo viene pronto. Eso es lo que nos dice la profecía bíblica. No solamente hablamos de bestias, que si esto, no, pero que lo que miramos en el mundo nos dice cuán cerca es la venida del Señor. Y todos estos eventos, el coronavirus, el presidente, todas estas cosas que miramos, que siempre estamos atentos, lo que debemos meditar es: estoy listo porque Cristo viene. La obra que hay que hacer, la obra que Él tiene que hacer en mí y la obra que nosotros tenemos que hacer aquí. Mira, aquí al lado. Porque el tiempo, aquellos que creen que Cristo viene pronto, viene más pronto de aquellos que creen que viene pronto. Porque los eventos, mira cómo se van. Y no se confundan, mis hermanos. Lo que hay que orar, hermana, es que nosotros estemos preparados, que nosotros estemos listos, que nosotros estemos santificados, que la obra que Jesús está haciendo en el santuario celestial puede reflejar aquí en mi vida, aquí, ¿verdad? Y que la iglesia puede reflejar a Cristo aquí en la tierra, que puede terminar la obra que se le encomendó a la iglesia. Pero solamente quería que viera la gran diferencia, porque de repente no nos damos cuenta cuál exagerado ha sido los cambios en esta nación. Cuando se estableció al principio, se estableció con principios, y hay mucho más que decir. O sea, nosotros fuimos por encimita, ¿no? Pero ahí vemos dónde y por qué se protestaba. Era una nación protestante, republicano y protestante. En ese entonces se separaron de las colonias y establecieron la Constitución, que daba derechos, ¿verdad?, que eran anticolonial, porque el estado de colonia también es anticonstitución. Pasaba en esos eventos, ¿verdad?, donde se marcaba la diferencia de que unos cuantos católicos y muchos protestantes. Entonces los querían hacer como víctimas, como que los católicos llegando aquí eran sí, eran víctimas de la persecución, ¿verdad? Entonces, pero no se describe por qué. ¿Por qué? Las personas vinieron huyendo, persecución, y vieron demasiado en Europa intentos a asesinar, a tomar poderío. Bueno, yo cité, y ya terminando, yo cité una semana pasada, pero la última presentación que hicimos de esta, a Abraham Lincoln. Y Abraham Lincoln había dicho que la guerra de civil era una guerra religiosa y que era Roma quien quería dominar. Ahora, hablamos algo de cuando asesinaron a Abraham Lincoln. Una mujer que se llama Mary Surratt fue uno de los conspiradores que tomaron y hicieron juicio y colgaron a esa mujer por ser uno de los conspiradoras, que se estaba reuniendo en su casa, tanto como John Wilkes Booth, que fue que asesinó a Abraham Lincoln, y también el hijo y sacerdotes católicos que se estaban reuniendo ahí. Ahora, lo interesante es que colgaron a Mary Surratt, pero el hijo, John Surratt, tomaron sacerdotes y lo escondieron en Roma. Bueno, en Canadá, luego llevaron a Roma para esconderlo a él. O sea, ¿y todo eso por qué? ¿Qué hizo Abraham Lincoln? ¿Qué clase de hombre era Abraham Lincoln? De principios de la Constitución. Bueno, él obró para librar a los... ¿Sí o no? ¿Era protestante Abraham Lincoln? Y era un jefe de Estado para proteger. Si él viene... cómprese el libro, 50 años en la iglesia de Roma. Él había defendido a un ex, ¿verdad?, sacerdote en contra de la iglesia católica en un juicio, y ellos tomaron odio a él por eso, ¿verdad? Pero Charles Chinick, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vemos la historia y por qué, pero ahora mismo se han montado en poder, y la profecía me dice a mí que ese poder lo van a prestar a otros para hacer una obra. Así, si no han visto tema 1, regresen por favor al tema número 1 y a la relación. Así que vamos a terminar con una palabra de oración y tenemos la grabación. Sí.
Oremos. Padre Celestial, Señor, esto, lo que hemos repasado, nos ayuda a entender, Señor, la historia de esta nación y dónde estamos en el cumplimiento de la profecía bíblica. Cuán avanzado estamos. La persona mira la restricción de sus libertades y virus, pandemias, y mira el cumplimiento de profecía bíblica, pero también miramos el poderío religioso mezclado con los políticos en esta nación y en qué camino va. Según entendemos la profecía bíblica y tanto como inspiración, nos dice: cerca habrá persecución de los santos. Ayúdanos, Señor, a estar listos. Santifique tu pueblo, Señor, que ellos puedan despojarse del yo, de las cosas defectos de carácter, y que la obra que Jesús está haciendo en el santuario celestial puede reflejarse aquí, en los santos, que tú puedes purificar, santificar tu iglesia. Pedimos una bendición por este lugar, Señor, por la obra, por esta iglesia, Señor, que pueda ser tu obra aquí en la tierra. Gracias por las bendiciones del sábado y que podemos descansar en ti. En el nombre de Jesús. Amén.